Vamos a dar inicio a lo que es el primer tema de nuestra hoja asignatura de la materia, que es manufactura aplicada. Iniciamos con el tema de 5 S. Ustedes ya investigaron los conceptos de las 5 palabras japonesas que son las 5 S que tenemos en esta imagen. Ahora vamos a ver cuál es el enfoque sistémico de estas 5 S, que es lo importante, lo interesante, entenderlo como un sistema. ¿Qué quiere decir el sistema? Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo, cuando yo los vi en la materia de administración de organizaciones, hablamos del sistema y hablamos del pensamiento sistémico, y yo les decía que es importante que entendamos que nosotros formamos parte de una organización que está compuesta por otras organizaciones pequeñas y unas más pequeñas todavía. Entonces quiere decir que el pensamiento sistémico es entender que nosotros formamos parte del sistema y que nosotros, nuestro actuar, nuestros objetivos contribuyen al objetivo global. Por eso es un sistema. Cada una de nuestras actividades son importantes y sirven para algo. Entonces en el enfoque sistémico de las 5 S, lo que nos quiere decir es que cada una de ellas cumple con un objetivo, y las 5 S, la metodología de 5 S no va a ser efectiva si no es que cada una de ellas la realizamos como deba ser. Y eso es lo que vamos a tratar en esta primera presentación de la materia, que es el enfoque sistémico de las 5 S. La primera S, como ustedes ya saben, nos dice que es la clasificación o el orden, y la palabra japonesa es seiri. Consiste en identificar y clasificar los materiales indispensables para la ejecución del proceso, y el resto se considera material innecesario y por lo tanto se eliminará o se separará. A partir de ese momento se realiza un inventario estándar de cada puesto de trabajo. De esta forma, el trabajador dispone de las herramientas realmente que necesita, y ya no existirán otros elementos que pueda dificultar. Aquí hay dos cosas importantes en la primera S de Seiri. Lo primero que nos dice es clasificar e identificar, pero también nos dice que todo lo que no sea necesario se va a eliminar o a separar. Entonces, una vez que nosotros ya sepamos qué cosas utilizamos, cuáles no son necesarias para eliminar o cuáles podemos separar, tenemos que hacer un inventario, y es una parte muy importante que no estamos acostumbrados a hacer. Primero, no sabemos con qué contamos, y eso es parte de que podríamos decir que la primera S de clasificación o orden también es como un diagnóstico. Muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera con lo que contamos. Entonces, como la imagen lo puedo apreciar ustedes, en la imagen del antes está el centro de trabajo totalmente desordenado, propio del hacer diario. La realidad es que nosotros quisiéramos ver siempre nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras organizaciones como está al lado derecho, como dice después, con todo perfectamente ordenado y limpio. Sin embargo, es muy difícil, muy difícil, porque el día a día, el trabajo diario, nos provoca que no podamos tener todo bien hecho. Sin embargo, esta es la clave de la filosofía japonesa, y por eso empieza con la primera S, que es Seiri, el orden. Tenemos que ser muy ordenados para que nosotros podamos trabajar como se debe. Un lugar que está desordenado, primero nos da la mala impresión, segundo nos va a hacer perder tiempo en tratar de buscar las cosas, y tercero nos agobia. ¿A qué me refiero con agobiar? Quiere decir que el no tener las cosas adecuadamente en su lugar, el no tenerlas a la mano, el estarlos buscando, nos hace perder tiempo, y eso nos va a estresar en nuestros centros de trabajo. Entonces es lo que quiere decir la primera S, el orden, la clasificación, como dicen las imágenes, el antes y el después de un centro de trabajo. Les investigué esto, que seguramente también ustedes ya lo vieron en sus presentaciones, perdón, en su investigación, que es muy importante. Fíjense que dice: los objetos que son necesarios, esos hay que organizarlos. Si dentro de esos objetos encontramos objetos dañados, tenemos que preguntarnos, ¿son útiles? Si es que sí, entonces los reparamos y los organizamos. Si es que no, entonces los separamos. Ya que sabemos que esos objetos que están dañados están separados, ahora tenemos que preguntarnos, ¿esos objetos que tenemos nosotros a la mano son obsoletos? Si son obsoletos, tenemos que descartarlos. Ya no tenemos por qué acumular nada.
Y eso es una parte importante que nosotros debemos hacer en nuestros centros de trabajo, en nuestras organizaciones. No acumular todo aquello que no nos sirve, tenemos que deshacernos de él. Y dice ahí, objetos de más. Preguntarnos, todos los objetos de más, que les aseguro que siempre tenemos muchos, tenemos que preguntarnos, ¿son útiles para alguien más? Si lo son, tenemos que donarlos, transferirlos o venderlos, regalarlos, como sea. Y aún así deshacernos de él. Si es que no, nuevamente tenemos que descartarlos, es decir, tirarlos, separarnos, alejarnos de ellos, porque únicamente nos están haciendo perder espacio y seguramente perder también nuestra organización. Este esquema de diagrama es muy útil que ustedes lo tengan para que lo lean, lo sigan. Es muy fácil de leer. Todo apunta hacia la organización. Y si no nos sirve, nos da la opción o lo regalas. Y si no sirve, ya está obsoleto, está dañado y no tiene reparación, pues entonces mejor lo descartas. Esto es en cuanto a la S de orden. Y la segunda S nos dice el seiton. Esta S es la segunda. Dice, en segundo lugar, se procede a ordenar los materiales indispensables, facilitando las tareas de encontrar, usar y reponer estos útiles. Con ello se consigue eliminar tiempos no productivos asociados a la búsqueda de materiales y desplazamientos innecesarios. Se debe marcar la ubicación de cada material, componente o herramienta. Para ello nos servimos de etiquetas, moldes, dibujos, etc. Como ven ustedes en la imagen, una vez que nosotros en la S pasada que clasificamos, ya clasificamos qué nos sirve, qué no nos sirve, qué podemos nosotros almacenar y qué debemos de desechar. En la siguiente S, la segunda, el seiton, ahora debemos organizar con lo que nos quedamos, con aquello que sí nos sirve, con aquello que es útil todavía, tenemos que nosotros organizarlo. Y como lo ven ustedes en la imagen, cada herramienta, cada utensilio que ocupamos en nuestro centro de trabajo está perfectamente en su lugar. Y aparte de eso está identificado. En esa cajita de madera es un molde, entonces es fácil de saber dónde va cada cosa porque está hecho a su medida. Si alguno de ustedes alguna ocasión ha tenido oportunidad de visitar talleres mecánicos, ellos lo dibujan en la pared, a donde va el martillo, lo dibujan digamos la silueta, y de esa manera saben que ahí va. O si no, al menos está identificado en sus herramientas como está aquí. Entonces es muy importante tener las cosas. Más adelante en la materia vamos a ver que todo esto de tener las herramientas, los utensilios de trabajo a la mano es muy importante porque nos reduce tiempo de estar buscando. Solamente necesitamos estirar la mano porque sabemos dónde están las cosas. Entonces con esto de organización es muy importante en la segunda S, que es el seiton. Y les puse a ustedes también esta tabla que nos va a ayudar a nosotros a cómo clasificar las cosas. Nos dice frecuencia de uso. Ustedes deben de seguir esta matriz para que sepan cómo hacer la segunda S, que es el seiton. Nos dice, ¿lo utilizan en todo momento? Si es que lo utilizan en todo momento, téngalo a la mano. Utilice correas o cintas que unan el objeto a la persona. Por ponerles un ejemplo, los electricistas tienen en su cinturón no sé cómo le digan, pero es una bolsita donde ponen todas sus herramientas. Y es justamente porque lo utilizan muy frecuentemente. Entonces dejarlo en un lugar, aún así que esté identificado con su silueta o que tenga un molde, significaría que cada que lo utilicen tengan que ir al lugar, tomarlo, ocuparlo para lo que lo vayan a hacer y volver a ponerlo. Entonces no es recomendable, como es muy frecuente su uso, lo tienen en su cintura. Entonces eso es una manera de hacerlo. La siguiente noción de frecuencia de uso dice, lo utiliza varias veces al día. Si es que así, entonces disponer cerca de la persona, si lo utiliza varias veces. La tercera, lo utiliza todos los días, no en todo momento. Si es así, junto con lo utiliza todas las semanas, téngalo sobre la mesa de trabajo o cerca de la máquina, si es que lo utiliza todos los días. Lo utiliza una vez al mes, entonces colóquelo cerca del puesto de trabajo. Y si lo usa menos de una vez al mes, posiblemente una vez cada 2 o 3 meses, colóquelo en el almacén perfectamente localizado. Esto es una matriz de frecuencia de uso que nos va a servir mucho para saber dónde localizar, o como dice la tabla, dónde disponer esas herramientas o esos utensilios de trabajo que nosotros necesitamos
frecuentemente. La tercera S es la limpieza, el seiso. Es indispensable localizar y eliminar la suciedad de los puestos de trabajo, así como su correcto mantenimiento. Disponer de un estándar adecuado de limpieza y organización repercute directamente en la motivación del personal, además de reducir en gran medida los accidentes y lesiones. En el antes vemos la estación de trabajo totalmente revuelta, con muchas partes que están sueltas, y hay algo aquí muy importante. Aún así que tienen anaqueles, los que ustedes ven aquí ustedes pueden ver esto que es color de rosa y verde, que están obstruyendo el paso. Es decir, todo está totalmente tirado sin clasificar. Aquí adelante hay más. Después de aplicar la tercera S, que es el seiso, entonces ahora vemos en el lado derecho donde dice después que todo está perfectamente acomodado. Tal vez podamos ver que esto que está aquí color rosa es lo que tenemos por acá. Y para empezar se ve una mucho mejor área, más limpia, más ordenada, pero sobre todo más libre, porque aquí nos dice algo muy importante. Puede ocasionar accidentes y lesiones. No sé si tuve oportunidad de platicar con ustedes en la materia pasada, pero yo les decía que en la empresa, en la organización, un accidente laboral es muy penado porque quiere decir que la empresa no se está organizando como debe ser. Entonces, en las 5S es una herramienta muy poderosa que forma parte del justo a tiempo junto con el Kaizen y todo lo demás, porque nos ayuda a ser más eficiente a la empresa, a la organización. Entonces, la tercera S es la limpieza, el seiso, y trata de tener un ambiente adecuado de trabajo, limpio, y además de eso, como va a estar limpio y ordenado, nos va a ayudar a reducir los accidentes. La cuarta S quiere decir estandarizar, seiketsu. El proceso de estandarizar trata de distinguir fácilmente una situación normal de una anormal, es decir, el personal debe ser capaz de discernir cuándo las tres S anteriores se están aplicando correctamente y cuándo no. Es imprescindible que todo el personal de planta disponga de la formación adecuada para identificar ese tipo de situaciones. De esta manera, el personal se siente más valorado y aumenta su motivación. A su vez, los operarios son más polivalentes y son capaces de detectar pequeños fallos en sus puestos, que a posteriori pudieran desencadenar problemas más graves. En la imagen ven ustedes un área de trabajo, una empresa, una nave de una empresa totalmente ordenada, identificada, organizada y limpia. Y eso a nosotros nos da la noción de que son personas que son disciplinados. El justo a tiempo, la filosofía japonesa, todo lo que encierra la filosofía japonesa, no habla de otra cosa más que de disciplina. Y esto de estandarizar quiere decir que una vez que nosotros ya hicimos las tres pasadas esas, las sigamos haciendo, porque es muy común que cuando viene una auditoría, cuando viene el gerente de la planta, cuando viene un cliente, todos corramos a limpiar, a pintar las áreas, a organizar, a acomodar, y después de eso se nos olvide y a pasar de los días, de los meses, vuelva a estar como estaba antes. Entonces, eso es lo que se refiere a estandarizar. Estandarizar quiere decir que hagamos una y otra vez lo mismo, y por eso es que dice que es muy importante distinguir de algo que es normal, algo que es anormal. Cuando nosotros tenemos un área de trabajo totalmente desorganizada y sucia, después de un tiempo ya lo podemos ver como algo normal, que esté así. Tanto así que cuando limpiamos lo vemos anormal, pero cuando en realidad debe ser al revés. Lo normal es que esté siempre como en la imagen, ordenado, limpio, y lo anormal es que veamos allí una pieza fuera de su lugar. Si nos acostumbramos a la disciplina de llevar a cabo las S, pues entonces vamos a tener nuestra área de trabajo así. Y cuando veamos algo que no está ahí, como dice acá el personal, ya tiene la habilidad de identificar algo que no está bien y de corregirlo en ese momento. Esa es la cuarta S. La quinta S es seguir mejorando, Shitsuke, y eso quiere decir la mejora. Entonces la quinta nos dice, no tiene un fin definido porque es un ciclo, por eso dice el sistema siempre está dando vueltas esto. Es un ciclo que se repite continuamente y en el que se debe de disponer de una disciplina para mantener un puesto de trabajo ordenado y limpio. El éxito en la implementación de las 5 S genera un espacio de trabajo mucho más agradable, se reducen los stocks, accidentes y se aumenta la productividad y la satisfacción del personal de la empresa.
por ello la prioridad es mantener esta disciplina de una forma rigurosa y constante. Y ahí viene la palabra que yo le decía hace un momento, disciplina. Es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo, 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 y que es lo que nos hace que también no seamos tan productivos, que nos sientamos mal en nuestros lugares de trabajo, que no logremos nuestras metas y por lo tanto pues no tengamos el rendimiento que uno quiere y tampoco ganemos lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, por eso es que la quinta es seguir mejorando. Es un ciclo, aquí lo dice, un ciclo. Igual que está acá, planificar, realizar, evaluar y mejorar. Eso es constantemente. Hay bueno, no les podría decir que sí es ley, pero sí es una premisa que dice que todo es susceptible a mejorar. Entonces, no quiere decir que porque este año mejoramos algo, el siguiente ya no. Tenemos que estar mejorando siempre, y esa es parte de la filosofía japonesa, junto con el Kaizen, la mejora continua. Entonces, todo esto lo voy a repetir: el Kaizen, las 5 S, el benchmarking y todas las filosofías que vamos a aprender durante esta materia son parte de la filosofía japonesa que se implementó justo a tiempo con los japoneses en Toyota. Entonces, realmente el éxito que tiene el país, el éxito que tienen las empresas, el éxito que tienen sus productos japoneses se deben a la disciplina con que ellos implementan esto, pero sobre todo con la disciplina con que lo siguen. Entonces, pues estas son las 5 S. Hay más S, hay teorías que tienen 7 S, hay teorías que tienen 9 S, pero yo les aseguro que con que nosotros logremos implementar y seguir con disciplina estas primeras 5 S son suficientes para ser eficientes, no solamente en nuestro lugar de trabajo, sino en nuestra vida completa. Entonces, pues estas son las 5 S. Les voy a repetir, es una herramienta de la filosofía justo a tiempo, de la cual muchas empresas echan mano, la ponen en práctica, pero sobre todo hay quienes la menosprecian porque dicen que ya está pasada de moda, que ya tiene muchos años. Yo les puedo decir que no importa los años que tengan, si nosotros lo aplicamos como se debe aplicar, seguramente nos va a ayudar mucho para hacer eficiente la empresa, pero sobre todo para que nosotros nos sintamos mejor y seamos más productivos. Mantener un espacio de trabajo limpio, ordenado, estandarizado, seguro, hace que nosotros nos sentamos bien en la empresa y seamos más productivos. Más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre las cuestiones de la filosofía. Todo es cuestión de nosotros mismos. Entonces, pues aunque nada más sean 5 S, no tenemos que llegar hasta las 9 para saber que si no lo hacemos como dice la metodología, no llegamos a hacer de esto un sistema, pues no nos va a dar los resultados que nosotros queramos. Entonces, pues bueno, estas son las 5 S. Les voy a dejar a ustedes esta presentación en la plataforma. También les voy a hacer una práctica que les voy a describir a ustedes. Les adelanto un poquito. Van a aplicar esta filosofía de las 5 S en un espacio de su casa, en la que ustedes quieran. En su sala, en su comedor, en la cocina, en su cochera, en su almacén, en su recámara. Van a aplicar las 5 S. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues van a hacer esto. Evidencias. Primero tenemos que hacer un antes y un después. Antes y después. Como está aquí. Cómo está el desorden y cómo quedó aplicando la S de Seiri. Después, cómo quedó al aplicar la S de Seiton. Después, cómo quedó al aplicar la S de Seiso. Y por último, cómo quedó una vez que nosotros hicimos Seiketsu. Porque ya la quinta sigue mejorando. Eso es el quinto paso que requiere que sea constante. Entonces, pues bueno, esas son las 5 S. Van a tener ustedes este documento en PDF junto con el video de la liga en mi canal de YouTube, y en la plataforma van a tener también la práctica donde les daré las instrucciones. Nos vemos en el siguiente video.